Está desactivado. Ah, listo. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a escuchar la plática de Osvaldo Mata Gutiérrez, que nos va a hablar de haces vectoriales sobre curvas, haces vectoriales proyectivos y grassmannianas. Entonces, muchas gracias, Osvaldo. Adelante. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos por asistir. Como el título dice, pues bueno, voy a hablar de tres objetos que van a ser pues el tema principal de esta plática, que son los haces proyectivos, las grassmannianas y después los haces vectoriales, ¿no? Entonces, la idea de la plática es pues presentar algunos conceptos básicos, ¿no? Haces vectoriales y proyectivos y grassmannianas. Bueno, pues uno de los problemas más comunes y yo creo que la mayoría de mis pláticas las comienzo así, es dándonos cuenta que el problema clásico en matemáticas es contar, ¿no? Ese es como el problema fundamental siempre. Y entonces, pues, la cuestión es qué tipo de cosas contamos, ¿no? En nuestro ejemplo, en nuestro primer ejemplo, que es un ejemplo clásico, es contar cuántos subespacios hay en el espacio vectorial K2, donde K es un campo, ¿no? Y nos preguntamos, pues, ¿cuántos subespacios podría tener? Y bueno, si pensamos en los subespacios de dimensión cero, pues es obviamente que solamente tiene uno, pero la pregunta se vuelve más interesante cuando pensamos en los subespacios de dimensión 1. Y entonces, cuando hace uno la cuenta, uno se entera que tiene tantos subespacios de dimensión 1 como puntos hay en algo que se conoce como la recta proyectiva, ¿no? Después, uno puede elevar el nivel de la pregunta y decir, bueno, y si me tomo el espacio vectorial Kn, recordemos que K es un campo, si me tomo el espacio vectorial Kn, ¿cuántos subespacios de dimensión 1 tiene? Y pues bueno, la respuesta sigue siendo que aparece algo que se llama un proyectivo, solamente que ahora es un n-1 espacio proyectivo. Y luego eleva uno nuevamente la pregunta y dice, bueno, y si me tomo ahora subespacios de dimensión m menor que n, ¿cuántos subespacios tiene este espacio vectorial Kn? Y entonces la respuesta es, pues tiene tantos como puntos en un objeto que se conoce como la grassmanniana de m subespacios dimensionales de Kn. Entonces la idea de la plática del día de hoy es pues platicarles un poquito más de estos dos espacios, de los proyectivos y de las grassmannianas, ¿no? Pues en algún momento hablar de qué son variedades algebraicas, presentar algunos ejemplos de cómo es que clasifican estos espacios y cómo los usamos nosotros pues en el tema de investigación que realizo, ¿no? Entonces, nuestra plática en realidad se divide en estas cuatro partes. La primera parte creo yo que es muy sencilla y está pensada para todos, así literalmente, si es llevando un curso de álgebra lineal, pues yo espero que todos lo entendamos, ¿no? La segunda parte, pues ya a lo mejor meteremos algunos conceptos que no todos han escuchado, pero creo yo que son conceptos sencillos de comprender. Y si no, pues en realidad parte de la plática es hacer la invitación para que muchos se animen a leer algo de esto, ¿no? Y después hablaremos cómo construir el haz proyectivo y cómo lo utilizamos en algunos temas de investigación, personalmente en algunos temas de investigación en los que estoy trabajando. Entonces, si esperaban una plática así muy, muy densa, muy técnica, yo creo que no lo va a ser, pero pues esperemos que la mayoría de las personas, pues lleguemos hasta el final de la plática, ¿no? Al menos así está pensada. Entonces, comencemos. Si consideramos un espacio vectorial, digamos Kn más 1, voy a definir en él la siguiente relación. Yo voy a tomar dos vectores del espacio vectorial Kn más 1 y los voy a relacionar mediante lo siguiente. Dos vectores están relacionados si existe un escalar no cero, eso significa el estrellita aquí, si existe un escalar no cero, tal que cuando multiplico uno de ellos, esta igualdad se cumple. Entonces, básicamente estoy diciendo dos vectores están relacionados si uno es múltiplo del otro. Y entonces defino el espacio proyectivo. Fíjense bien que aquí tomo un espacio vectorial de dimensión n más 1 y entonces me sale un espacio proyectivo, un n espacio proyectivo, y para construirlo lo que hago es quitar el cero, el vector cero de la ecuación, y establecer la relación de equivalencia con los vectores que me quedan. Quitamos el vector cero precisamente para eliminar, si ustedes se dan cuenta, si lo dejáramos el vector cero,
solo estaría relacionado consigo mismo. Entonces, lo que queremos es que todos los vectores tengan una clase de equivalencia con la misma cantidad de elementos, ¿no? Además, no estaría bien definida mi relación de equivalencia si dejamos el cero. Entonces, esta es la manera práctica de definir el espacio proyectivo, el n espacio proyectivo, ¿no? Una clase de equivalencia para este n espacio proyectivo la denotamos con corchetes y dos puntitos, ¿no? Y en realidad se refiere al conjunto de todos los múltiplos del vector A0, A1 hasta AN. Obviamente todos los múltiplos excepto el elemento 0. Esta clase de equivalencia no es una recta porque le falta el vector 0, precisamente, pero sí lo podemos pensar que prácticamente tenemos toda la recta. Entonces le puedo asociar el subespacio lineal determinado por el vector A0, A1 hasta N. Entonces me tomo el generado por ese vector. A cada puntito me tomo el generado. Y si se fijan, esta forma de asociar la clase de equivalencia a la línea o al subespacio lineal no va a depender del representante por cómo están definidas las clases de equivalencia. Y entonces me doy cuenta que este conjunto, que ahora ya lo llamamos n espacio proyectivo, cada uno de sus puntos determina precisamente un subespacio lineal en el espacio vectorial Kn más 1. Y entonces dice uno, pues mira qué interesante, todos los subespacios lineales en realidad corresponden a puntos en el n espacio proyectivo. Para el caso de la grassmanniana, pues se tiene lo siguiente. Tomamos un subespacio vectorial B, digamos, en Kn, y nosotros sabemos que todo subespacio vectorial tiene una base, entonces me tomo una base, la que yo quiero, una base del espacio vectorial V. Obviamente, como es es m dimensional, pues va a tener m vectores, y entonces establezco la siguiente relación. Tomo la base y la voy a mandar al producto wedge de todos los elementos de la base. Obviamente, este nuevo vector vive en este nuevo espacio vectorial. Y entonces, lo que quiero es, por medio de esta asociación de bases y vectores en el producto wedge o en el producto exterior, yo quisiera precisamente asociar subespacios m-dimensionales a un nuevo espacio, que en este caso sería como este espacio vectorial, esperando que este los cuente o que cuente los subespacios m-dimensionales. Sin embargo, me doy cuenta de un problema. Si yo me tomo otra base del mismo espacio vectorial V y yo hago exactamente lo mismo, entonces tengo dos representaciones en este espacio vectorial, en este producto exterior, tengo dos representaciones del mismo espacio vectorial V. Y eso ya no me gustó, ¿no? Porque entonces va a depender de qué base tome yo para el espacio vectorial V, va a depender de la representación que yo le dé en el espacio vectorial del producto exterior. Pero bueno, tengo una gran ventaja. Resulta ser que existe un escalar, no cero, beta. Si yo me tomo dos bases para el mismo espacio vectorial, resulta ser que existe un escalar no cero, un beta, tal que hace que esta igualdad se cumpla. Es decir, cuando me tomo bases distintas, en realidad a donde voy bajo esta asociación es a vectores distintos, pero múltiplos uno del otro. Entonces dices, pues ya estamos. Yo sé cómo identificar vectores cuando uno es múltiplo del otro, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues proyectivizar. Pues proyectivicemos. Y entonces proyectivizo el espacio vectorial del producto exterior y me doy cuenta que sí, que cada subespacio vectorial de dimensión m en Kn le puedo asociar la clase de equivalencia de este nuevo vector. Y ahora sí, esto me va a definir una nueva función. Claro, lo hace al proyectivizado de este espacio vectorial, ¿no? Lo divertido es que uno puede calcular la dimensión de este espacio vectorial, que aquí por cuestiones simples solo le puse un n mayúscula. Entonces lo que acabo de hacer es, a cada subespacio vectorial de dimensión m en Kn, le estoy asociando un vector n o un punto en este nuevo espacio proyectivo. Más aún, lo increíble es que si uno lo hace de esta manera, esta función es inyectiva. Esta función se conoce como el encaje de Plücker. Y entonces me dice que si yo tomo todos los subespacios m-dimensionales de Kn, lo puedo pensar como un subconjunto de este espacio proyectivo, ¿no? Y más aún, este conjunto, pues me va a clasificar los m subespacios m-dimensionales, ahí está mal escrito, en Kn, ¿no?
La grassmanniana es un subconjunto, por el momento es un subconjunto del espacio proyectivo, donde n, en realidad aquí debería decir las combinaciones de n en m menos 1, porque estamos proyectivizando, ¿no? Y en el caso en que yo me tome la grassmanniana con m igual a 1, la grassmanniana y el espacio proyectivo coinciden. Entonces resulta ser que por el momento estos dos objetos, el espacio proyectivo y la grassmanniana, pues son conjuntos muy interesantes. ¿Por qué son interesantes? Pues es interesante para la gente que nos gusta contar cosas. Son interesantes porque nos ayudan a contar los subespacios de ciertos espacios vectoriales, ¿no? Es más, en algún sentido un poco arcaico, podríamos decir que en realidad los clasifican estos subespacios. Cabe señalar que tanto la grassmanniana como el espacio proyectivo no son espacios vectoriales. Por el momento, la única estructura que tenemos es una estructura de conjuntos. Y dices, bueno, pues está bien, estructura de conjuntos, va. Pero bueno, lo que se trata o parte de lo que sigue es probar que efectivamente no son solo conjuntos, sino que además los puedo dotar de una topología, ¿no? Que son espacios topológicos. Esa es precisamente la parte que sigue. No me quiero quedar con una estructura de conjunto en estos dos conjuntos especiales, sino que los quiero dotar de una topología. Y como geómetra algebraico dices, bueno, pues la topología que en realidad a nosotros nos interesa es la topología que provenga de ciertos polinomios. Y entonces esa topología se conoce como la topología de Zariski. Tal vez muchos ya me han escuchado, el doctor Saldívar habló la semana pasada de la topología de Zariski, ¿no? Yo lo voy a hacer en términos de polinomios, ¿no? Entonces, ¿qué es la topología de Zariski? Bueno, pues tómate el espacio vectorial Kn, ¿no? Y voy a dotar este espacio vectorial de una nueva topología. Voy a definir quiénes son los cerrados. Los conjuntos cerrados van a ser soluciones a sistemas de ecuaciones polinomiales de este estilo, ¿no? Si se fijan, en realidad, por ejemplo, si seguimos pensando en el mundo del álgebra lineal, estamos resolviendo sistemas de ecuaciones, solamente que ahora permito que existan potencias y todas estas cosas. A las soluciones de estos polinomios les voy a llamar cerrado. Todos los conjuntos son cerrados y son solución de algún sistema de ecuaciones polinomiales. Y entonces, por comodidad, en lugar de escribir todo el sistema, se escribe los ceros de todos estos polinomios que viven dentro del espacio Kn, ¿no? Entonces, a estos ceros, estas soluciones, a estos conjuntos cerrados, se les llama conjuntos algebraicos. Y bueno, un ejercicio que usualmente se hace es, se prueba que efectivamente determinan una topología en el espacio Kn. Y como el espacio Kn ya tiene la topología euclidiana y es la que generalmente uno utiliza, entonces para no confundirnos y dejar claro qué clase de topología estamos manejando, lo usual es denotarlo de otra manera y lo denotamos así, con una A, y le llamamos el n espacio afín. Entonces, ¿quién es el n espacio afín? Pues prácticamente es Kn, pero dotado con esta nueva topología, con estos nuevos cerrados. Y entonces de esta manera, en lugar de pensar en el espacio vectorial Kn, ahora estoy pensando en un espacio topológico con esta topología de Zariski. Y entonces la pregunta ahora es, a ver, ya me presentaste el espacio afín, el espacio proyectivo. Ese espacio proyectivo me dijiste que solamente es un conjunto para ti en este momento. ¿Será posible también dotarlo de alguna topología? Y si lo dotas de alguna topología, ¿cómo lo denotas? ¿No? Entonces, efectivamente, también se puede dotar con la misma topología de Zariski, solo que ahora la diferencia es que los polinomios deben de ser polinomios homogéneos. La razón de considerar polinomios homogéneos se debe a la estructura que tienen los puntos en el espacio proyectivo. Son clases de equivalencia y para que estén bien definidos es necesario considerar polinomios homogéneos. Pero la idea básica es la misma. Considero como cerrados los conjuntos a los puntos o el conjunto solución a un sistema de ecuaciones polinomiales, pero ahora son polinomios homogéneos. Y resulta ser que este espacio proyectivo, cuando uno lo dota de la topología de Zariski, este espacio topológico tiene una cubierta especial. Esa cubierta especial tiene, si se fijan, tiene tantos elementos como el n que aparece aquí en el espacio proyectivo, y resulta ser que estos elementos, estos UI, que en realidad son abiertos, van a ser homeomorfos al n espacio afín. Entonces, en realidad, el espacio proyectivo lo puedo pensar de alguna manera como que localmente se parece al espacio afín, al n espacio afín.
Y en realidad así pasa, ¿no? Entonces es un espacio topológico que no es tan difícil de comprender, ¿no? Algunas maneras de pensar en este espacio proyectivo son las siguientes. Por ejemplo, si estoy pensando en P1, yo al P1 lo puedo representar de la siguiente forma. Es como la recta fin, y le estoy agregando un punto que se le conoce como el punto al infinito. Si yo pienso en P2, entonces el plano proyectivo o P2 es lo mismo que el plano fin, pero ahora en realidad, en lugar de agregarle solamente un punto, como punto al infinito, le agrego toda una recta. Existe toda una recta proyectiva que hace la función de infinito. Y en general, si yo me tomo el n espacio proyectivo, perdón, aquí debería decir AN. Si me tomo el n espacio proyectivo, voy a tener el n espacio afín y algo que se conoce como el hiperplano al infinito, ¿no? Básicamente, entonces, ¿qué es el espacio proyectivo? Lo puedo pensar como que es el espacio afín, pero lo estoy compactificando, estoy agregando lo que no alcanzaba a ver en el infinito, lo estoy agregando y lo estoy haciendo compacto. Eso es una manera bonita de pensar el espacio proyectivo. Bien, y ya me hablaste del espacio proyectivo, ya me dijiste que es un espacio topológico. ¿Qué pasa con la grassmanniana? ¿La grassmanniana se va a quedar como conjunto o va a tener alguna otra estructura? Pues resulta ser que la grassmanniana es una variedad algebraica proyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cerrado en el espacio proyectivo. Y no solamente es un cerrado irreducible. Y entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo vemos que la grassmanniana es un cerrado irreducible? Bueno, pues las ecuaciones de Plucker la dotan precisamente de esta estructura de cerrado. Recordemos que los cerrados son ceros de polinomios. Entonces, ¿cómo obtener las ecuaciones que definen a esta grassmanniana como un cerrado en el espacio proyectivo? Pues bueno, las ecuaciones se obtienen a partir de determinantes de matrices, ¿no? De matrices menores. Y es por eso que la grassmanniana es uno de los primeros ejemplos que uno ve de las llamadas variedades determinantales o variedades determinantes. ¿Por qué? Porque los polinomios que la definen precisamente están definidos en términos de determinantes. Más allá de querer dar la ecuación general, pues ponemos un ejemplo clásico. Yo me tomo la grassmanniana de planos en K4. Esa, si uno hace la cuenta, sabemos que debe de vivir en el 5 espacio proyectivo, y entonces básicamente aquí lo que me dice es que si me tomo un plano en K4, voy a tener dos vectores. La base de un plano en K4 es dos vectores con 4 entradas cada uno, y entonces tomo esos dos vectores que me definen la base de algún plano y los coloco en forma de renglón. Una vez que los coloqué en forma de renglón, tengo esta matriz y entonces empiezo a calcular los determinantes de las menores 2 por 2. ¿No? Por ejemplo, podría quitar la primera y la segunda coordenada, calcular el determinante, y a eso le vamos a llamar el determinante de la matriz 2, 3. ¿No? O podría quitar la segunda y la tercera coordenada y tomo el determinante de la menor primera columna y última columna, y eso le llamo el determinante 1, 4. Por cuestiones prácticas, entonces uno le llama la 0 columna, la 1 columna, la 2 columna y la 3 columna. Y cuando hace uno el cálculo de esos determinantes de las menores, uno empieza a obtener numeritos. Y entonces, si yo pienso P0, P1, P2, P3 como variables, empiezo a meter esos determinantes aquí. Este es un polinomio en 6 variables. Como es un polinomio en 6 variables, es un polinomio homogéneo de grado 2. Entonces me va a definir un cerrado en P5. Y el conjunto solución de este polinomio es precisamente el que me define la grassmanniana de planos en K4. Entonces, lo que estoy diciendo es que la grassmanniana de K4 es la solución de un sistema de una ecuación polinomial de grado 2 homogénea. Y entonces, eso me dice más. Como la dimensión de P5 es 5, uno puede calcular la dimensión de los planos en K4 y se da uno cuenta que son 4. Entonces, efectivamente, eso nos ayuda un poco a la intuición aquí. Si yo tengo un espacio de dimensión 5 e impongo una condición, le estoy quitando una dimensión al espacio original y entonces me queda algo de dimensión 4.
Como el polinomio es irreducible, uno puede probar que este cerrado es un cerrado irreducible. Y entonces prácticamente lo que nos está diciendo es que efectivamente la grassmanniana es un cerrado irreducible dentro de un espacio proyectivo. Entonces, esto es a manera de ejemplo. ¿Qué pasa en general? En general tenemos que el espacio proyectivo como espacio topológico tiene dimensión n, el n espacio proyectivo. Y la grassmanniana como espacio topológico tiene dimensión m por n menos m, ¿no? Por eso hace uno las cuentas, me voy a regresar, por eso hace uno las cuentas aquí y le da a uno el caso de que tiene 2, que tiene 4, perdón, y que tiene 5. ¿No? Estos espacios entonces son espacios topológicos, son irreducibles y conocemos la dimensión, entonces son espacios topológicos conocidos. Estos espacios topológicos entonces son súper interesantes porque me ayudan a clasificar cosas. Clasifican en este caso subespacios de un espacio vectorial. Entonces esto está padrísimo. Además de que cuando uno tiene ya la estructura de espacio topológico, uno tiene la estructura de vecindad o el concepto de vecindad. Y entonces si uno piensa en el concepto de vecindad como cercanía, ¿no? Si yo me tomo una vecindad de un punto, entonces uno piensa de cierto modo que los puntos dentro de esa vecindad son cercanos al punto original. Entonces, uno tiene un concepto de cercanía. Y entonces lo interesante es que estos espacios topológicos clasifican mis objetos en términos también de esa cercanía. Entonces, lo que quiero decir es que la clasificación también se ve reflejada en la topología y la topología refleja la forma en que se clasifican los objetos. Bien, entonces, eso es prácticamente ya tenemos la estructura de espacios topológicos en la grassmanniana y en el espacio proyectivo. Pero entonces ahora, pues, ¿dónde quedó el espacio vectorial? ¿No? El espacio vectorial Kn. Parece que no jugó cosas importantes. Bueno, lo que quiero hacer ahora es generalizar estos tres conceptos, el espacio vectorial, el espacio proyectivo y la grassmanniana. Entonces, queremos estudiar la geometría de una variedad. Si estamos en geometría algebraica, ese es otro problema clásico, estudiar la geometría de una variedad. Y entonces, para hacerlo, estudiamos fibrados vectoriales asociados a esa variedad. En muchos casos, los geómetras algebraicos estudian cuándo existen estos fibrados, ¿no? ¿Qué me refiero con fibrado? Bueno, en realidad, fibrado va a ser como la generalización de un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tomarme un espacio vectorial, voy a tomarme muchos espacios vectoriales al mismo tiempo, pero parametrizados o contados por algún objeto topológico. En nuestro caso, el objeto va a ser una curva algebraica proyectiva. ¿Qué quiere decir curva algebraica proyectiva? Bueno, es una variedad, es un cerrado dentro de un proyectivo que tiene dimensión 1. Eso es una curva algebraica proyectiva. No singular significa que todos sus puntos van a ser suaves, y entonces es una familia de espacios vectoriales, pues es precisamente una terna, de tal forma que pi es una función que va de e a x, recordemos que x es una curva, y la imagen inversa es un espacio vectorial. Entonces aquí tenemos una función de tal forma que si yo me tomo un punto en X y me fijo en su imagen inversa, lo que voy a obtener es un espacio vectorial. De esta forma, lo que tengo es en realidad que una familia de espacios vectoriales parametrizados por una curva es eso. Por cada punto de la curva yo tengo un espacio vectorial. Pero más aún, como E y X van a ser espacios topológicos, yo voy a pedir que de alguna manera esta estructura de espacio vectorial sea compatible con la topología que tiene la fibra o la imagen inversa del punto inducida como espacio, como subespacio, con la topología subespacio, ¿no? Obviamente, si es un espacio vectorial, pues tendrá alguna dimensión y a la dimensión se le conoce como el rango de la familia. Algo que hay que resaltar aquí es que si X es irreducible, como en nuestro caso generalmente lo tomamos así, entonces la dimensión del espacio vectorial nunca cambia. ¿Por qué estudiamos estos objetos? Bueno, pues en realidad aparecen de manera muy natural. Por ejemplo, si algunos ya llevaron geometría diferencial, nos damos cuenta que ahí un objeto muy común es el fibrado tangente, incluso en el cálculo, ¿no? Uno toma algún objeto, una curva, una esfera, y entonces uno empieza a calcular el espacio tangente en un punto. Bueno, si juntas todos esos espacios tangentes, entonces estás teniendo un espacio tangente por cada punto. En este caso, según mi dibujo, por cada punto de la curva tienes un espacio tangente y en realidad lo que tienes es una familia de espacios tangentes.
Eso es precisamente un fibrado, ¿no? Un fibrado tangente. Entonces es común trabajar con ellos. Perdón, Entonces, sí, entonces lo que buscas es como linealizar en cierta medida. lo que busco es, antes trabajaba con un solo espacio vectorial, con un KN. Ujú, Entonces ujú, ahora lo que estoy diciendo es que de manera natural en matemáticas surgen familias de espacios vectoriales. ujú. Por ejemplo, aquí la curva me define una familia de rectas. Cada puntito trazo la recta tangente, en cada puntito trazo la recta tangente. Entonces no viene un espacio vectorial solito, Ujú. vienen muchos espacios vectoriales acompañando a la curva. Es que mi pregunta va en el siguiente sentido, es que ya ves que tú tienes la curva Ajá. y localmente pues la puedes definir como una recta, ¿no? O Sí, pero sea, cuando estás muy en el límite, ¿no? Tal vez. ajá. Y aquí eso de fijarse en el espacio tangente va en el mismo sentido o lo das en otra forma. No, simplemente así tal cual. Me tomo Mm, un punto, yo sé que le puedo asociar la recta tangente y entonces a cada punto le puedo hacer lo mismo, lo que tengo es una familia de rectas. ujú. Si tengo una familia de rectas, no quiero trabajar en cada línea tangente por separado, quiero trabajar con todas ellas al mismo Exacto. tiempo, Es en la ¿no? idea del fibrado ya. Exacto. Ujú, Entonces, ujú. las pongo todas juntas y lo que me aparece es algo como esto. Tengo mi curva y en cada puntito de la curva, lo que yo voy a ver aquí en E, o lo que se conocía como la imagen inversa, era precisamente esa recta tangente. Ujú. Ese si E fuera el tangente de la curva o el fibrado tangente de la curva. Entonces, eso es lo que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la esfera tienes muchos planos, un plano por cada punto de la esfera. Ujú. Entonces, no quieres traerte un plano solito ni dos, quieres traerte todos los planos al mismo tiempo. ¿Por qué todos al mismo tiempo? Porque pasa algo bien interesante. Cuando te mueves de manera continua en la esfera, tu plano tangente también se mueve de manera continua. Entonces, quieres traerte esa continuidad y estudiarla toda junta. Pero Y eso es lo que... arriba, ¿no? Arriba en la Arriba, fibra. sí, Ujú, esos tangentes están acá arriba. ujú. Esa es precisamente la idea de estudiar fibrado. Está estudiando el conjunto de toda la familia de espacios vectoriales, pero todos juntos y cuál es la relación entre ellos. Ya. ¿Sí? Entonces, cuando me tomo un fibrado y me tomo un punto, la imagen inversa le llamo fibra, ¿no? Es básicamente lo que significa el diagrama inferior. Entonces, por ejemplo, una familia clásica, súper sencilla, es la familia producto. Me tomo la curva, cruz, el plano complejo, en este caso, elegí el plano complejo, y entonces tomo la proyección al primer factor, y entonces eso me define una familia de espacios vectoriales. Por cada puntito, yo siempre voy a tener el mismo espacio vectorial que va a ser C2, ¿no? Esa es como la familia trivial, de hecho, ¿no? La familia producto, la familia trivial. En este caso, tú aquí puedes poner, yo puse C2, pero tú puedes poner tu espacio vectorial favorito, ¿no? No importa quién es este espacio vectorial. El chiste es que sea una familia donde para cada punto de la curva lo que tú tengas es un espacio vectorial. Bien, entonces ahora quiero definir funciones entre familias. Recordemos que lo que estamos haciendo es álgebra lineal, pero con muchísimos espacios vectoriales al mismo tiempo. Entonces yo quiero definir una función entre estas dos familias. Y entonces, si solamente hubiera un espacio vectorial aquí y un espacio vectorial acá, entonces mi función sería una transformación lineal. Pero como tengo tantos espacios vectoriales como puntos en la curva, entonces mi función phi la puedo pensar como una familia de funciones lineales o una familia de transformaciones lineales. Y lo que le voy a pedir es que este diagrama conmute. Ese va a ser la propiedad extra. Pero en realidad, entonces a phi, cuando es una función entre dos familias, la pienso también como una familia de transformaciones lineales, ¿no? Es por eso que si yo me fijo en un punto, antes tenía la curva, ahora tengo un punto, entonces lo que tengo acá arriba es una transformación lineal de dos espacios vectoriales, ¿no? Eso es básicamente. Si uno piensa en la inversa, pues entonces pasa lo mismo. Si fuera un solo espacio vectorial, pues la inversa es que exista una transformación lineal inversa. Entonces ahora lo que necesito es una inversa de un morfismo de familias de espacios vectoriales, pues va a ser una función, un homomorfismo de familias de espacios vectoriales, de tal manera que satisfagan esta condición, ¿no? Es como lo clásico, solamente estamos trabajando con muchísimos espacios vectoriales al mismo tiempo. ¿Cuántos? Tantos como puntos hay en la curva, ¿no? Entonces también existe el concepto de isomorfía, también existe el concepto de subfamilia,
¿no? Básicamente lo que te dice es que cada espacio vectorial de esta familia tendría que ser un subespacio de esta familia. Entonces también existe el concepto de sub. En realidad, cuando uno habla de haces vectoriales, lo que uno piensa así de manera muy simple es que estás haciendo álgebra lineal, pero en familias, ¿no? Entonces, si yo tengo una familia que se parece o que es isomorfa a la familia producto, pues le voy a llamar la familia trivial, pero no todas son así de sencillas. En realidad los haces vectoriales son de tal manera que, perdón, esto lo que significa es que también puedes restringir familias. Si tienes una familia parametrizada por un espacio X y te tomas un subespacio Y en X, entonces también puedes restringir la familia, no pasa absolutamente nada. Y entonces un haz vectorial, la palabra haz se lo va a ganar si satisface la siguiente condición. Yo tengo una familia de espacios vectoriales y si logro encontrar una cubierta para X, de tal manera que cuando restrinjo esta familia a cada uno de los abiertos, lo que veo arriba es un producto de esta forma, entonces mi familia de espacios vectoriales se va a ganar el nombre de haz vectorial, ¿no? Un haz vectorial es una familia que localmente se parece a la familia producto. Ese es básicamente, estos son los espacios con los que yo trabajo esencialmente, y resulta ser que, por ejemplo, el espacio tangente o el haz tangente satisface esta condición, localmente se ve como un producto. Claro, los abiertos ahí tendrían que ser pequeñísimos para poder ver esta estructura de espacio producto, ¿no? Entonces, la dimensión de la familia o la dimensión de los espacios vectoriales que parametriza mi curva siempre va a ser constante cuando la curva es irreducible. Y entonces se define el rango de toda la familia, precisamente se le llama el rango del haz vectorial. Y entonces uno se queda pensando, a ver, empezamos de algo bien básico. Me mostraste algo bien básico. Me dijiste que tenías un espacio vectorial y que había un objeto que clasificaba los subespacios. Ahora me dices que tienes una familia de espacios vectoriales que le llamas haz vectorial. Entonces, si a ti te gusta contar, la pregunta es, ¿existe un objeto que cuente los haces vectoriales? Así como la grassmanniana cuenta subespacios y el espacio proyectivo cuenta rectas. ¿Existe un espacio topológico que te clasifique los haces vectoriales? La respuesta es que sí, ¿no? Muchísima gente ha trabajado por muchos años en este sentido. Si yo considero un haz vectorial sobre una curva y los quiero contar, en realidad ese es un problema muy grande, un problema muy difícil de atacar. Y entonces, para poderlo atacar, lo que tuvieron que hacer es desechar ciertos objetos, ciertos haces vectoriales. Mumford, de hecho, fue el primero que dijo que haces vectoriales tienes que quitar si es que quieres clasificar los haces vectoriales. No los puedes contar todos, básicamente esa es la idea. No los puedes contar todos, solamente puedes contar algunos. Y entonces Mumford dijo exactamente cuáles son los que sí se pueden contar y les llamó haces vectoriales estables. No me voy a meter mucho ya en estas partes técnicas porque Eduardo pues ya dio 3 pláticas de estabilidad de haces vectoriales y la forma en que se construye. Yo solamente quiero rescatar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa que sean estables? Bueno, existe una condición numérica para definir estabilidad que básicamente se reduce a verificar ciertas desigualdades. Si hay haces vectoriales que satisfacen que todo subhaz cumple esta desigualdad, entonces le voy a llamar una haz estable. Una vez que te quedaste con los estables, que son con los que sí se puede con los que sí uno puede contar, entonces, ¿quién los cuenta? Y se dedicaron a construir ese objeto. ¿Quién es el que cuenta los haces vectoriales estables? Pues bueno, a ese objeto que obtuvieron le llamaron de esta forma. Obviamente S es de estable, X es de la curva sobre la que están viviendo, y estos N y D son precisamente los numeritos que salen de aquí, que se llaman el rango del haz y el grado del haz. Entonces, mu de E es precisamente el grado de E entre el rango de E. ¿Qué es el grado? Bueno, si tú piensas en la familia trivial como una banda, entonces esa banda yo la puedo torcer y me queda una especie de banda de Moebius. Entonces ahí tengo grado 1. Esa es la idea intuitiva de grado. Si la tuerzo 2 veces, voy a tener grado 2. Si la tuerzo para el otro lado, voy a tener grado -1 o grado -2, dependiendo de cuántas veces la tuerza. Esa es la idea intuitiva de grado. Entonces,
para nosotros poder clasificar o verificar quiénes son los haces vectoriales estables, lo que tienes que ver es cuál es su rango, es decir, cuáles son las dimensiones de los espacios vectoriales y qué tan torcido está, es decir, cuál es su grado. Y entonces vas y te fijas en todos los subfamilias o subhaces vectoriales de E, y si se cumple esta desigualdad, entonces voy a decir que es estable. Y cuando son estables, el espacio topológico que los clasifica es una variedad casi proyectiva, es suave, es no singular, y además calculan la dimensión. La dimensión es el rango por el género de la curva menos 1 más 1. Se conoce perfectamente esta variedad que clasifica todos los haces vectoriales. ¿Cuál es la parte que no les gustaba a los que hacían investigación en este sentido? Esta parte, casi proyectiva. Casi proyectiva en algún sentido se puede entender como que no es compacto. Este espacio topológico no era compacto. Y entonces la idea intuitiva de compacto me dice que no conozco qué es lo que pasa en el borde. No conozco qué es lo que sucede en los puntos límite. Y entonces mucha gente se dedicó a estudiar qué es lo que pasaba en los puntos límite, qué es lo que ibas a obtener. Y entonces, Narasimhan y Ramanan se dan cuenta que si cambian un poco la definición, pueden construir el espacio para los semiestables. Si ustedes se fijan, con respecto a la definición anterior, lo único que cambió es que ahora la desigualdad no es estricta, y entonces a los haces vectoriales que cumplen esta condición les llaman semiestables. Y entonces construyen el espacio topológico que clasifica los haces semiestables. Y a este le llaman así, obviamente SS de semiestable, y entonces se dan cuenta que esta es una variedad proyectiva, esta sí es compacta, de la misma dimensión que la anterior, n cuadrada por g menos 1 menos 1. Aquí no es suave, aquí debería decir no singular, porque precisamente los puntos que le ponen en la frontera, los puntos con los que compactifican, resultan ser no suaves. Pero pasa algo interesante. Todos los haces estables son semiestables, entonces precisamente esta es una forma de compactificar el espacio de los estables. Desgraciadamente se compactifica poniéndole puntos singulares, poniéndole puntos que no son suaves. Mucha de la investigación que se ha dirigido en ese sentido es si se puede encontrar una forma de compactificar este espacio sin tener que agregarle puntos no singulares o puntos con picos, vamos a pensarlos así. Otra forma, Perdón, pero este sí, número de puntos singulares es finito, infinito, como, es buena pregunta. o sea, los puedes quitar. No, van a ser infinitos, son infinitos. Oh, no. Son infinitos puntos los que agregas para compactificar. Son infinitos puntos los que agregas para compactificar. Entonces, pues no se pueden contar. De hecho, los que dejas fuera son todavía peores. Y hay mucha gente, actualmente hay mucha gente que está estudiando esa parte de los haces que no son semiestables. A esos obviamente les llaman inestables. Entonces hay mucha gente que está empezando a estudiar los que deja uno fuera para ver qué información perdió, ¿no? Ahora, esta es una variedad con picos, una variedad singular. Entonces, mucha gente también ha estado empezando a estudiar este espacio, tratando de ver si existe un modelo, le llaman, ¿cómo le llaman? Un modelo no singular de este espacio proyectivo. Si la pueden desingularizar en algún sentido, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que aún se sigue haciendo aquí, tratando de conocer qué características topológicas tienen estos espacios topológicos que parametrizan a los haces vectoriales, ¿no? ¿Qué propiedades podemos conocer de los espacios de clasificación? Bueno, para poder estudiar estos espacios de clasificación, lo que uno generalmente hace es, pues, construirlos, calcular cosas, pero también si ya conozco ciertas propiedades de un espacio de clasificación, pensar en la forma en que este conocimiento lo pueda trasladar a estudiar nuevos espacios de clasificación, ¿no? Con la ayuda de algunos espacios de clasificación conocidos, poder conocer propiedades de nuevos espacios de clasificación. Entonces, en este sentido de con lo conocido tratar de ver qué es lo que pasa con lo nuevo, tenemos una línea de investigación que inicia en realidad con un trabajo de Turing, Narasimhan y Ramanan. Y la idea básica aquí principal es cómo relaciono el conocimiento de un espacio de clasificación, de un espacio móduli,
con nuevos espacios módulo. Entonces, vamos a ver cómo es esta relación así a grosso modo. Consideramos un as vectorial de rango 2, ¿no? De rango 2, por eso aparece el 2 aquí, y el D no me importa que tan torcido esté el as. Y me considero una sucesión exacta de familias de espacios vectoriales. Así como en los espacios vectoriales también hay sucesiones exactas, también entre las familias de espacios vectoriales tengo sucesiones exactas. Igual que en espacios vectoriales, esto significa, este 0 aquí significa que esta es inyectiva, y este 0 acá significa que esta es sobreyectiva. Esta es una familia de espacios vectoriales, esta es otra familia de espacios vectoriales, y en particular me quiero enfocar en esta familia. Recordemos que estamos sobre una curva X. Entonces esta familia es una familia un poco especial porque para todos los puntos de X, el espacio vectorial que parametriza es el espacio vectorial 0. Y solamente hay un espacio, solamente hay un punto en la curva que no tiene espacio vectorial 0, que es precisamente el punto P. ¿No? Entonces, en general, esta es como la familia 0, excepto por un punto. En ese punto, lo que tiene es un espacio vectorial de dimensión 1. Esta es una familia de espacios vectoriales de dimensión 2 y esta es una familia de espacios vectoriales de dimensión 2. Entonces, una función de E' es una familia de transformaciones lineales. Una función de E a esta nueva familia también la puedo seguir pensando como una familia de transformaciones lineales, pero esta familia es 0 en todas partes, es siempre la transformación 0, excepto en el punto P. En el punto P la puedo pensar como que si fuera una función que va de C2 en C, una función sobreyectiva, entonces significa que no es la función 0. Y entonces con esta función sobreyectiva yo puedo construir precisamente esta sucesión exacta viendo a E' como el kernel de esta función. Bien, entonces tengo esta sucesión y entonces una pregunta que se hacía Narasimhan y Ramanan es si este as vectorial, si esta familia está aquí, ¿dónde está E'? ¿Quién es E'? ¿Qué propiedades tiene? ¿No? Y si yo construyo E' de esta manera, ¿cuántos E' puedo construir? Es decir, ¿cuántas sucesiones de este estilo hay? Esa es básicamente la pregunta que se hacían Narasimhan y Ramanan. Y entonces una cosa que se dan cuenta es que hay tantas sucesiones como funciones lineales sobreyectivas de C2 en C. Y entonces dices, esas las puedo contar. Y me doy cuenta que hay tantas como elementos en P1, ¿no? Hay tantas como una recta proyectiva. Otra vez vuelve a aparecer este espacio proyectivo. Y entonces, ¿cuántas sucesiones exactas de este estilo hay cuando tenemos rango 2? Tantas como P1. Y entonces bueno, ahorita voy a explicar cómo relacionan esto, pero lo interesante es que aparece un P1. Y entonces uno dice, bueno, si aparece un P1, ¿aparecerá una grassmanniana? Bueno, en un trabajo que hicimos en conjunto, la doctora Leticia Brambila Paz y yo, estudiamos precisamente la misma relación, pero ahora teniendo no solamente un espacio vectorial lineal aquí, sino teniendo un espacio vectorial de dimensión m. Obviamente ahora lo que vamos a obtener es funciones sobreyectivas de Cn en m, donde m obviamente es menor que n, y entonces automáticamente uno lo que tiene es que existen tantas sucesiones exactas de este estilo como puntos en la grassmanniana. Y entonces vuelven a aparecer tanto el proyectivo como la grassmanniana. La pregunta ahora es, ¿y cómo le hago para estudiar con ayuda de estas grassmannianas y de este espacio proyectivo, llevar información de un espacio de clasificación en otro? Y entonces la idea es esta. Todo está precisamente en este diagrama. Tómate una familia de espacios vectoriales. Por cada puntito de la curva, yo tengo un espacio proyectivo. Aquí estamos en rango 2. Tengo un espacio proyectivo. ¿Se acuerdan que les dije, ¿y el E' qué propiedades tiene? Bueno, pues resulta ser que el E' va a tener el mismo rango que E, pero va a estar torcido una vez menos, va a tener grado D-1. Entonces eso hace que haya tantos puntos en este nuevo espacio proyectivo como puntos hay en el espacio, en la recta proyectiva. En realidad lo difícil de este trabajo de investigación, que estoy tratando simplemente de representar con este dibujo es, me tomo un as vectorial. Por cada punto de la curva yo tengo una recta proyectiva y esa recta proyectiva se demuestra que la puedes meter dentro de este espacio de manera inyectiva y de manera suave. En realidad este es un encaje. Y entonces eso quiere decir que dentro de este espacio de clasificación
voy a tener rectas P1. Eso es bien, bien interesante. El empezar a tener rectas P1 es una propiedad geométrica bien interesante. Es más, en realidad se puede demostrar que si yo me tomo dos puntos diferentes de este espacio topológico de clasificación, lo puedo conectar con rectas P1, cuando estos puntos que me tomé son puntos, digamos, un poco especiales, ¿no? O sea, existen puntos especiales que los puedo conectar con estas rectas proyectivas. Entonces, pues hacemos lo mismo, ¿no? En el caso de rango general, yo me puedo tomar grassmannianas y estas grassmannianas, nuevamente la parte difícil es demostrar que realmente la puedo encajar de forma suave en este nuevo espacio de clasificación. Si se fijan ahora, la forma en que se tuerce es diferente, la forma en que el grado está definido es diferente, y eso es precisamente la parte difícil, demostrar cómo encajarlas y ver qué propiedades tienen las imágenes aquí adentro, ¿no? Básicamente esta idea de las grassmannianas lo que me dice es que con ayuda de lo conocido en este espacio móduli, yo puedo empezar a meter nuevas subvariedades en este otro espacio móduli. Y entonces empieza uno a relacionar la geometría del espacio móduli de haces de rango n y grado d con la geometría de nuevos espacios móduli, en este caso cambiándole el grado. Esa es una forma en que uno relaciona la geometría de ciertos espacios con la geometría de otros espacios de clasificación, ¿no? Este fue un trabajo que se hizo ya hace algunos años, y entonces un nuevo problema en el que he estado yo pensando, en el que he estado trabajando, es el siguiente, y tiene que ver con algo que se conoce como superficies regladas. Estas superficies regladas nuevamente tienen que ver con espacios proyectivos y se definen de la siguiente manera. Tómate un haz vectorial de rango 2 sobre una curva, una familia de espacios vectoriales sobre una curva. Como es una familia de espacios vectoriales de rango 2, en cada punto de la curva, lo que yo veo es un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, en particular, yo voy a trabajar con los complejos. Entonces, yo lo que veo son el plano complejo, ¿no? Y si yo tengo el plano complejo, pues lo puedo proyectivizar. Y entonces lo que tengo es que arriba de cada punto, aquí debería ser el punto P, arriba de cada punto P, yo lo que puedo ver también es no solamente el plano complejo, sino la recta proyectiva. Y entonces junto todas las rectas proyectivas de todos los puntos en la curva, y a eso le llamo el haz proyectivo asociado a E. O a eso se le conoce como el haz proyectivo asociado a E. Y entonces ahora en lugar de tener familias de espacios vectoriales, tengo familias de rectas proyectivas. Esta familia de recta proyectiva, como cada punto arriba tiene parada una recta y esta tiene dimensión 1 también, entonces esta familia es un espacio topológico de dimensión 2. Además, como este espacio topológico viene formado o viene definido a partir de un haz vectorial, también va a satisfacer la condición de ser localmente trivial. Entonces, este espacio topológico de dimensión 2, construido por rectas proyectivas, y que es localmente trivial, es un objeto geométrico conocido como superficie reglada. Reglada en el sentido de que precisamente está formado por rectas, ¿no? Formada por rectas. Y entonces uno empieza a pensar, ¿qué pasa con estas superficies regladas? ¿Cuál es la relación entre los haces vectoriales de rango 2 y las superficies regladas? Bueno, hay un teorema muy bonito que se llama el teorema de Sen, que dice lo siguiente: si tú te tomas una superficie reglada, es decir, una superficie que sea localmente trivial y que esté formada por rectas proyectivas, entonces en realidad esa superficie reglada siempre va a venir definida en términos de un haz vectorial de rango 2. Entonces, básicamente lo que te dice este teorema es que hay tantas superficies regladas como haces proyectivos de rango 2, o al menos todas vienen de haces proyectivos de rango 2. Desgraciadamente aquí no es una biyección. Yo puedo tomarme dos haces proyectivos diferentes y ambos me definen la misma superficie reglada. Pero en realidad lo que me interesa es cómo pensar en esta relación. Existe una relación entre estas sucesiones. ¿Por qué pienso en estas sucesiones? Porque ya me ayudaron a estudiar la geometría de ciertos espacios móduli o de ciertos espacios de clasificación. Y entonces ahora me pregunto si me pueden ayudar a estudiar la estructura del espacio de clasificación de superficies regladas. Este problema de relacionar estas sucesiones exactas con estas sucesiones exactas, pero de superficies regladas, es un problema que desarrolló Manuel Esteves en su tesis de licenciatura,
de maestría, perdón, ¿no? Y que por cierto hago el comercial, ya está pronto a titularse, pero entonces esta parte de aquí, a lo mejor ya escucharon alguna vez a Manuel en hablar de qué es lo que pasaba con la relación que hay entre las sucesiones exactas de haces vectoriales y las sucesiones exactas de superficies regladas, ¿no? Estas sucesiones exactas tienen un nombre. Esta es como la parte geométrica, son las transformaciones elementales de haces vectoriales, y esta es como la parte geométrica del problema y se llaman transformaciones elementales de superficies regladas, ¿no? Entonces, la idea es como si ya conozco la estructura del espacio módulo y de haces vectoriales de rango 2, puedo dar información sobre la estructura o sobre el conjunto que clasifica las superficies regladas. Puedo llevar información de un lado a otro. Ese es básicamente el problema en el que estoy trabajando actualmente. El espacio de clasificación de los haces vectoriales de rango 2 y grado D determina información sobre el espacio de clasificación de las superficies regladas. Esa es, digamos, la pregunta donde empieza este tipo de investigación. Otro problema de investigación es, pues vamos a subirle el nivel a lo que ya hicimos. Si estamos considerando haces vectoriales determinados o definidos sobre curvas, ¿qué pasa si ahora defino haces vectoriales sobre superficies? ¿No? Hace poco, digamos, hace como 6 meses fue que empecé a trabajar con haces vectoriales sobre superficies, y entonces la pregunta es básicamente la misma. Si yo cambio la curva por una superficie, entonces existe un espacio módulo de haces vectoriales sobre superficies, solo que ahora la manera de torcerse ya no es tan clara. Ahora esa manera de torcerse está definida por 2 numeritos conocidos como las clases de Chern, ¿no? Y entonces lo interesante es que ya hubo gente que se dedicó a construir el espacio de clasificación de los haces vectoriales sobre superficies. Y entonces la primera idea es, ¿será que yo puedo definir este tipo de extensiones? En realidad estas extensiones ya están definidas cuando consideramos aquí algo que se conoce como divisor. Antes tomábamos solamente un punto de la curva, y ahora, como aumentamos el nivel, lo que se debe de tomar, o lo que se conoce como divisor, es, en lugar de tomarme un punto dentro de una curva, lo que necesito hacer es tomar una curva dentro de una superficie. Y entonces ahora esta familia de espacios vectoriales la tengo que pensar como una familia parametrizada por una curva, y esa curva vive dentro de una superficie. Entonces el problema Digamos, perdón, digamos Sí, que, por ejemplo, antes por cada punto, un espacio vectorial. ajá, Y ahora por cada curva, una familia de espacios vectoriales. ya. Pero no es toda la superficie. Solamente hay Oh, espacios vectoriales sobre esa curva. sobre la, Así como sí, antes claro. solo había Por cada espacios punto. vectoriales por Ahora cada punto, la ahora hay general, espacios vectoriales arriba de esa curva. Esta o puedes sea, pensarla como una curva en la superficie. es la generalización, pues vamos. Ajá. Sí, Ujú. lo que pasa es que tú conoces el concepto de divisor, Paz. Entonces, en una curva, un divisor es un subespacio de codimensión 1. ¿Qué quiere decir esto? Que le falta una dimensión para completar la dimensión del espacio total. Entonces, si yo Ujú, me tomo una curva, la curva tiene dimensión 1. Y los ujú. únicos subespacios a los que les falta un 1 para completar esa dimensión son a los que tienen dimensión 0. Y los que tienen dimensión 0 son puntos. Entonces, en la curva los divisores son puntos. Pero en superficies los divisores son curvas. Las curvas tienen dimensión 1 y la superficie tiene dimensión 2. Entonces a las curvas les hace falta una dimensión para completar la dimensión total. Entonces por eso ahora se consideran divisores, ¿no? En general. El, Gracias. hay un problema bien, bien grande aquí, que fue con lo primero que nos enfrentamos. Este tema de investigación lo estoy trabajando en conjunto con el doctor Hugo Torres López y el doctor Leonardo Leguizamón. Y el primer problema con el que te enfrentas es que no puedes contar estas sucesiones. No las puedes contar porque no tienes control sobre las funciones sobreyectivas como las tenías antes. Si tienes una función, no es necesariamente sobreyectiva, si tienes una función de este estilo. Entonces, ese es uno de los problemas en los que estamos trabajando, cómo contar estas sucesiones. Pero antes de, pues lo que quisimos hacer es entender qué es lo que pasaba. En vez de tomarme un divisor, en vez de tomarme una curva en la superficie, nos regresamos y dijimos, no, pues a ver, no sabemos contar cuando considero familia sobre la curva, entonces nos regresamos al problema de un punto. Y aquí sí podemos contar.
Aquí sí podemos contar estas sucesiones exactas porque es básicamente el mismo problema. Son funciones que van de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces, sí se pueden contar. El enorme problema es que al momento de considerar el diagrama, perdón si me regreso un poco, pero para que recuerden a qué diagrama me explico, al momento de considerar este diagrama, la parte difícil de la investigación es siempre ver cómo encajas la grassmanniana que vas a obtener o el espacio proyectivo que vas a obtener, cómo lo encajas en el nuevo espacio vector, en el nuevo espacio de clasificación. Y además, ¿quién es este espacio de clasificación? ¿No? Esa es, digamos, la parte difícil de la investigación. Y entonces, perdón. Entonces estábamos aquí. Entonces ahora, si yo me tomo un espacio vectorial de rango n con clase de Chern 1 y clase de Chern 2, con estos numeritos que me indican la forma en que se tuerce, digámoslo así, entonces, ¿a dónde cae prima? Entonces, ese prima cae a este nuevo espacio de clasificación. Y lo que queremos hacer es relacionar precisamente la estructura de este espacio, la geometría que se pueda conocer en este espacio, con la geometría que se pueda conocer en este otro espacio. Esa es precisamente la idea de lo que estamos trabajando ahora, últimamente, digamos en los últimos 6 meses hemos estado trabajando en este tema de investigación. Y pues bueno, esa es la parte en que les quería contar de cómo aparecen los espacios proyectivos y las grassmannianas desde que uno ve álgebra lineal y cómo yo sigo trabajando con ellos hasta el momento, ¿no? De alguna u otra manera siguen interviniendo en la investigación que estoy realizando. Y pues bueno, eso es parte o es todo lo que les quería platicar. No sé si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Por favor. Mencionabas que cuando Narasimhan y Ramanan se construyen el espacio módulo y de haces semiestables, Ajá. agregarle puntos límites que eran puntos singulares. Ajá. ¿Tiene sentido pensar en resolver esas singularidades? Es decir, sí, claro que sí. ¿propiedades? Claro que sí. De hecho, hay unos artículos. Hay un artículo precisamente de Narasimhan y Ramanan, llamado Ciclos de Heck, ¿no? O Hecker Cycles. Y precisamente cuando hacen la construcción, déjame, otra vez me voy a mover al diagrama. Este diagrama es bien importante para mí. Cuando hacen la construcción de este diagrama de cómo relacionar estos haces vectoriales, precisamente la idea es esa, de determinar un modelo no singular del espacio móduli de haces semiestables. De alguna manera, que esta construcción te ayude a desingularizar el espacio. Así como tú, Manuel, sabes cómo desingularizar una curva, entonces la idea es, si eso lo puedes hacer también con este espacio. Este tiene singularidades, lo puedo desingularizar y encontrarme un modelo no singular de este espacio. Y ese es trabajo que hizo Narasimhan y Ramanan en algún sentido, y que todavía hay mucha gente tratando de hacerlo. Por ejemplo, hay una matemática bien importante que se llama Francis Kirwan, que también en algún momento trabajó con desingularización de este espacio de clasificación, ¿no? Entonces sí hay trabajo alrededor de esto, claro que sí. Sí, qué chido. Bueno, gracias, Osvaldo. Perdón, y ahí entra la técnica del blow-up. Claro, claro. Cuando estás en curva, el encontrar la desingularización de una variedad es precisamente eso, hacer explosiones. Esas explosiones están bien escondidas. Manuel ya nos ha platicado de eso. Están bien escondidas en estas... Ay, ¿dónde están? Perdón que me mueva tan rápido. En estas transformaciones. Porque aquí lo que haces abajo en el sentido geométrico es hacer una explosión. Entonces, sí, claro que sí. El encontrar modelos no singulares está relacionado con explosiones. Y ahorita me surgió, perdón, ya, luego te pregunto. No, adelante, Paz. Bueno, no sé. No. El organizador, no sé qué nos diga. Ángel va a preguntar. Yo lo... No, terminé de preguntar y ahorita pregunto yo. No, es que es a lo mejor una pregunta. Ya ves que decías de una familia de transformaciones lineales, ¿no? Es una pregunta medio elemental, pues. Entonces, siempre he visto así como los fibrados, pero nunca me había preguntado si ya ves que tienes una transformación lineal, tienes asociada a una matriz.
Entonces, si tienes aquí como una familia, también puedes pensar como una familia de matrices. Sí, claro que sí. Las transformaciones lineales también las puedes pensar como familias de matrices. Y en ese sentido, pues, calculas el rango. Sí, claro que sí. Ah, Nada más ok. que cuando estás en haces vectoriales, las funciones son de rango constante. Ah, ok. Si Eso. quieres considerar que las funciones no tengan rango constante, es Ujú, necesario olvidarte de la estructura de haz vectorial de E y de prima y ujú. considerar una estructura más general, que es la estructura de gavillas Ah, ya. o simplemente fibrados. Y Ok. entonces ahí puedes tener que las funciones no necesariamente tienen rango constante. Gracias. No, gracias a ti, Paz. ¿Qué onda? Hola, Ángel. ¿Me escuchan? Sí. Oye, Perfecto. ves que en superficies Ujú. dices que ya no tienes control sobre las sociedades exactas, ¿no? Justamente Exacto. porque ya no sabes contar las subproyectivos, ¿no? Los que te hacen Ajá. cociente con la gavilla rascacielos, ¿no? Exacto. Entonces, entonces lo que uno, ¿qué hace ahí en ese sentido? Entonces, ¿qué? ¿Tomo el x1? ¿Derivo algún funtor por ahí? O sea, Bueno. porque el x1 pues, te va a contar todas las extensiones, ¿no? O sea, hay Ajá. una biyección entre todas las extensiones que puedas hacer de tus sesiones exactas cortas con esas clases de homología, de Ajá. cohomología, ¿no? Ajá. O qué hago, o sea, o cómo le hago, pues, o sea, o sea, como que ahí debo usar álgebra homológica sí o sí, ¿no? Para tratar de contar algo, o sea, Sí. porque como dices que C1 y C2 son las clases de Chern, ¿no? Sí. ¿C1 vive en qué? ¿En H0 y C2 vive en H1? Perdón, otra vez. C1 vive. ¿En H0 y C2 vive en H1? eh, no, ambos viven no, viven en H2, ¿no? El C1 vive en Ok. H2. Sí, cierto, son dos ciclos, ajá. 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 No, mira, Entonces, aquí como que, perdón, sí, ajá, o sigue. sea, no sé, o sea, como que me suena que necesito álgebra homológica, ¿no? Para tratar de tener control de algo, ¿no? Porque si no, pues todo está muy salvaje, ¿no? Me da risa porque efectivamente aquí atrás en el pizarrón que tengo, hace unos días la tenía llena de cosas de esas porque son cosas que yo debo de aprender. Yo nunca había trabajado con superficies. Entonces, en curvas el problema es muchísimo más simple, pero ya cuando trabajas en superficies efectivamente necesitas trabajar con álgebra homológica y tratar de trabajar con el funtor tor y el funtor ext. En este sentido, efectivamente el ext es el que te clasifica las extensiones de con E', pero en Ujú. realidad nosotros no tenemos control sobre el E'. Lo único que, digamos, en teoría conocemos de información es el E y el O de D. O sea, siempre Ujú. queremos empezar con un E y luego ver Ujú. cuántas extensiones puedes formar o cuántos E' te pueden aparecer aquí. Claro, o sea, ¿No? Si cuáles tú son tienes los C' de tal forma que que el de en te medio es el quede. E. Ajá, exacto. Entonces, digamos que si Exacto. pensamos en extensiones, tomas el ext1 de E' de OD con E', Ujú, tomas el ujú. ext1 y se te va moviendo el E, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos para un E fijo, ¿cuántos puedo poner en ambos, en este lado? Porque este también va a estar fijo. ¿No? Sí. Entonces, por eso en el caso de curvas era bien fácil, porque era nada más contar las funciones sobreyectivas. Aquí no puedo contar estas funciones sobreyectivas. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo en los últimos 6 meses? Pues leyendo de álgebra homológica para gavillas y tratando de entender un poco. Y ver, por eso también, de cierto modo, nos cambiamos a considerar un punto. En lugar de tomar un divisor, tomamos un punto y ahí sí caemos en un campo de investigación un poco más conocido y dijimos, bueno, empecemos con este problema y ya que lo resolvamos, nos vamos a este, maestro, ¿no? Claro. Nos Ujú, vamos a este y vemos qué es lo que pasa ujú. acá y mientras en el transcurso, pues seguimos pensando cómo demonios vamos a contar estas sucesiones exactas. Porque Sí, como las cuentas, ¿no? hay matemáticos muy importantes como por ejemplo Maruyama, que es una persona que trabajó muchísimo tiempo en este tipo de extensiones, y él siempre dice, cuando exista la extensión, y no se mete en líos, cuando exista, ya, Sí, aquí el vámonos. problema es que la extensión es que no tienes el E', ¿no? La pregunta es, ¿y cuándo existe? Y eso es parte del trabajo que estamos Ajá, haciendo. no, y entonces eso tiene que ver como que un X tiene que ser no trivial, ¿no?
Un X tiene que ser no trivial. ¿No? Un X Ya, tiene que ahora ya entiendo. Ahora ya entiendo un poco más por dónde va la idea. No digo, yo no sé nada de geometría, ¿no? Pero, y también ya después ajá. cuando quieres meter la grassmanniana en el nuevo espacio móduli, ahí otra vez tienes que lidiar con muchas extensiones, tienes que sacar duales de extensiones y por lo tanto tienes que trabajar con X, ¿no? Y con Tor. Ajá. Y pues esa es la parte que estamos aprendiendo, sí. ¿Y no hay nada como de categorías derivadas por ahí? Sí, sí existen. O sea, como que, bueno, Sé que existen y derivo están ahí. saco la categoría derivada de la categoría de gavillas sobre esta superficie, ¿no? Sí, y seguramente es algo que por desconocimiento no hemos podido hacer, ¿no? O sea, a lo mejor con algún especialista en eso nos podría decir, claro, mira, esto se hace así y podríamos avanzar en ese sentido, ¿no? Pero pues Claro. vamos a ver. Sí, es que eso está, pues es bastante técnico, ¿no? Sí, sí. Digo, está bastante. interesante, a mí me gusta, pero pues la verdad tampoco soy experto, ¿no? En eso. Pero bueno, está bien, no, pues gracias. No, al contrario. Bueno, muy bien. Entonces agradecemos a Osvaldo y muchas gracias. Osvaldo. Gracias. Y entonces continúa el seminario de álgebra en 2 semanas. El próximo viernes no habrá. ¿No hay? Sí, no, porque es la... Porque es lo de Manuel, cierto, Sí. cierto, Muy bien. que yo tengo que entrar, ¿cierto?